Buenos días a todos, espero estén muy bien. Les damos la bienvenida al webinar Evolución de los macrofactores y escenarios para Colombia ante el COVID-19. Lo que esperamos con esta charla, con este webinar, es que ustedes puedan conocer 8 posibles escenarios de Colombia frente a toda esta contingencia y tomar mejores decisiones, reducir la incertidumbre. Y para esto contamos con la participación de Iván López, quien es consultor Big Data y de inteligencia de negocios, y con Jorge Medina, quien es facilitador y consultor en transformación organizacional. Les damos la bienvenida a este webinar. Cualquier inquietud o duda que tengan, por favor la escriben por el chat y la estaremos contestando al final. Muchas gracias, Daniela. Listo. Buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Medina. Muchísimas gracias, Daniela y la cámara por habernos abierto este espacio y a Iván y a mí para poderles comentar sobre un proyecto que desde hace ya varias semanas hemos estado trabajando y es denominado Dato al Punto, un proyecto en el cual pretendemos precisamente, como decía Daniela, ver cuáles son esos posibles escenarios del país para que ustedes y nosotros como emprendedores y empresarios podamos tener una perspectiva clara y podamos tomar las mejores decisiones para nuestras organizaciones, para nuestras empresas. Entonces voy a empezar con la presentación. Esta es una presentación bien cortica, pero con muchísimo contenido, con muchísima data que queremos compartirles a ustedes para que empecemos a ver cuáles son esos posibles escenarios. Entonces empecemos con un hecho, con una fecha, 6 de marzo del 2020, oficialmente llegó a Colombia el primer caso de coronavirus traído desde Italia por una joven, que fue el primer caso detectado, y desde ese momento, pues, nuestra realidad cambió, nuestro contexto empezó a cambiar significativamente. Entonces, les quiero poner un poquito de perspectiva sobre cómo funcionan estos hechos que se llaman portadores de futuro como un coronavirus. Básicamente, ustedes ven a su izquierda un camino. Ese era el camino que nosotros teníamos antes del coronavirus. Sabíamos qué iba a pasar durante los siguientes meses, teníamos una perspectiva clara, sabíamos que este año teníamos unas metas de venta, teníamos unos primeros, digamos, proyectos dentro de la organización, ¿vale? Para desarrollarla, para hacerla crecer. Pero después de esto llega el coronavirus y nos empieza a nublar un poquito de información, un poquito el panorama. Decimos, ok, nos empezamos a hacer preguntas, ok, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Cuánto va a durar la cuarentena? ¿Esto de qué se trata? Ese 6 de marzo que llegó nuestro primer caso, pues claramente teníamos muchísimas dudas de cómo funcionaba un virus, de cómo iba a ser la estrategia. Y entonces muchísimas partes del país, en muchísimas plataformas, empezaron a publicar cantidad de información, ¿no? Desde la parte de salud pública, en donde vamos más de 17,000 contagiados, la parte, por ejemplo, de bolsas, cómo se están moviendo, el petróleo empezó a colapsar, el dólar también empezó a aumentarse significativamente, incluso unas semanas antes del coronavirus. Empezamos a tener además unas proyecciones de mortandad empresarial altísimas, más del 94% de las empresas dicen que han disminuido sus ventas y que solamente el 84% de las empresas tienen capacidad para subsistir 1 o 2 meses más. Esto es información de Confecámaras. Y entonces, y solamente un 11%, entre un 13% aproximadamente, tienen posibilidad de ir más de 3 meses. Esto significa que las empresas están en estos momentos al rojo vivo, en una alerta máxima. ¿Listo? Pero con toda esta información en el mercado, que además día a día salen más decretos, desde el 17 de marzo que se aprobó se declaró el primer estado de emergencia económica, social y ecológica para el país, hemos tenido más de 160 decretos presidenciales. Es una cantidad de información que no sabemos ni siquiera cómo procesarlas. Entonces, cuando nos llega toda esta información, más el coronavirus, pues si nuestro camino estaba antes nublado, ahora está más nublado. Y nuestra perspectiva de futuro, de hacia dónde caminamos, pues se pone un poquito más compleja. Sumémosle a esto que esta es la producción nacional, datos del DANE que sacaron la semana pasada sobre cómo estamos en la economía. Esto es, por ejemplo, la economía de enero, febrero y la de marzo, significativamente golpeada en temas de producción, en temas de ventas, en temas de personal ocupado, con solo 2 semanas de encierro.
Pero lo que les quiero poner acá es que la información que nos normalmente encontramos dentro de todas estas organizaciones que se encargan de manejar data, pues son información post-mortem, es como una autopsia. Claro, todos hemos sentido que la economía se fue al piso, que estamos con muchísimos problemas para poder emplear, para entender hacia dónde vamos, en una perspectiva de futuro. Y esta información que nos dan es una información que realmente no nos sirve mucho para tomar decisiones, nos ayuda para entender qué fue lo que pasó, pero no hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir. Entonces, toda la producción nacional se ha afectado y por lo tanto nuestros ingresos se han ido afectando, toda esta parte de sostenibilidad de las organizaciones. Es ahí entonces que cuando tenemos información, digamos, post-mortem, con todo ese exceso de información, además en las redes sociales, en noticias, en diferentes canales, además todos por separados, todos mostrándonos un dato diferente. Y además con el coronavirus, pues nuestra incertidumbre se incrementa, no sabemos hacia dónde ir, estamos realmente caminando a ciegas. Y la incertidumbre, como ustedes seguramente saben, es el peor enemigo para la sobrevivencia empresarial, porque básicamente la incertidumbre lo que nos dice es, no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué decisiones tomar, porque no tenemos una visión de en dónde pisar, qué decisión tomar. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hace algunos meses nos juntamos con varias personas de prospectivistas y demás, decíamos, tenemos dos opciones como empresarios y como emprendedores. La opción número uno es, nos detenemos y esperamos a que el futuro llegue. Es decir, esperamos a que la nube se disperse, no nos movemos, no tomamos decisiones, seguimos como vamos, pero seguramente con un altísimo riesgo de quiebra, de cierre, de desempleo, una afectación significativamente económica. La segunda opción es nos movilizamos y creamos futuro, pero para eso tenemos que entender cuáles son las posibilidades de futuro, hacia dónde nos queremos dirigir. Por eso, junto con Iván y un grupo de expertos en diferentes áreas y apoyados por la Universidad Externado de Colombia en sus metodologías de prospectiva estratégica, pues decidimos armar un proyecto en donde pudiésemos en un solo lugar darle la información y la perspectiva futura a esos empresarios y emprendedores de Colombia sobre hacia dónde se dirige el país. De esta manera, poder tomar decisiones. Cuando nosotros nos juntamos ahí, decidimos que la mejor manera era hablar sobre la prospectiva. Esta es un área que pocas personas conocen. La prospectiva básicamente es un área en la cual, a través de herramientas cualitativas y cuantitativas y algunos software especializados, se pueden hacer proyecciones de futuro. Podemos ver cuáles son esas variables claves que van a afectar nuestro futuro y poderlas proyectar de una manera tal que nos genere unos diferentes escenarios hacia donde podamos dirigirnos. Durante este proceso, para que ustedes hagan una pequeña idea, tuvimos un trabajo con más de 50 variables estratégicas a nivel nacional, ¿listo? 50 posibilidades, cosas en donde podríamos tener foco, en donde teníamos que poner nuestra mirada para estar analizando. Entonces, analizamos estas 50 variables, más de 600 indicadores, estuvimos también monitoreando durante algunas semanas, más de 70 horas de conversaciones con el equipo de expertos en estas diferentes áreas, en donde teníamos personas desde la Armada, teníamos personas desde el sector privado, educación, multinacionales, emprendedores, innovadores, etcétera, etcétera, y más de 100 horas de trabajo back en el cual pudimos hacer toda la parte de programación, diseño para tener una plataforma fuerte, automatizada, que nos diera información al día. Con todo esto, entonces les quiero presentar Dato al Punto, que es básicamente una plataforma en donde vamos a poder observar escenarios de futuro y su porcentaje de ocurrencia, hacia dónde se está dirigiendo el futuro de Colombia y qué porcentaje de ocurrencia está teniendo esas posibilidades de futuro. Yo se los quiero poner más fácil, se los quiero pintar porque a veces no para todos es tan fácil de entender, entonces se los quiero desmenuzar un poquito más. Imaginen, todos vimos Titanic, estoy segurísimo, película súper taquillera, muchos lloraron con Titanic, pero Titanic, imagínense en esto, imagínense que Titanic es Colombia, ¿listo? Titanic es Colombia. Y ustedes son estos dos personajes, Jack y su amigo Fabricio. Entonces, ¿qué pasa? Son dos actores, dos miembros de ese país llamado Colombia,
que tienen una empresa, que tienen un proyecto, que querían llegar a alguna parte, a un puerto. Todo barco en el mundo tiene tres posibilidades. En el escenario 1 es, llego a mi puerto a feliz término. Es decir, Titanic llega a Nueva York sin que nada le hubiese pasado. El escenario 2 es, ok, el Titanic tuvo un accidente, ok, pero pudo flotar hasta que llegara el rescate, hasta que llegara la ayuda y no moría nadie. Escenario número 3 es el Titanic tenía un accidente y se hundía y morían miles de personas. ¿Ok? Imagínense entonces que ustedes son Jack. ¿Listo? Si ustedes son Jack y se quieren subir a este barco llamado Titanic o llamado Colombia y necesitamos entender hacia dónde vamos, pues les planteamos las tres posibilidades de futuro. Es decir, un escenario es una película con tres posibles finales. Y cuando nosotros vemos esto, pues tenemos la capacidad, con ese análisis de información que hacemos, de entender cuál es el escenario con mayor ocurrencia. En este caso, digamos que tenía un 88% de ocurrencia el escenario 3 por las condiciones climáticas del barco, por toda la simbología que tenía al llegar primero, la velocidad que manejaban, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hacía que el barco tuviera un 88% de probabilidades de tener un colapso y un escenario 2 de 69%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes, si son Jack y Fabricio, ven los escenarios, tienen la posibilidad de generar estrategias de acuerdo a cada uno de esos escenarios. Y cuando los estamos monitoreando diariamente y vemos cuál de ellos tiene mayor probabilidad de ocurrencia, pues claramente podemos tomar mejores decisiones y movilizarnos. Entonces, imagínense que ustedes son alguno de estos. En el escenario, digamos, 3, en donde todos se mueren, ¿listo? Altísima mortalidad empresarial, en donde hay un altísimo nivel de desempleo para Colombia, por ejemplo. Un escenario, un rol 2, una estrategia 2, en donde ustedes sobreviven un poquito más, ¿listo? Ahí amarrados a la tabla junto a Rose, que no se quiso mover para darle un espacio a Jack. Y finalmente el escenario número 3, o la estrategia número 3, perdón, y es, si nos vamos a hundir, pues entonces mi estrategia puede ser el cojo un lugar en primera fila, cómo me movilizo hacia la punta del barco, etcétera, etcétera. Vemos cuáles son las posibilidades, las estrategias. Lo que les queremos mostrar acá es que el futuro no es uno solo. Muchos estudios que han sacado diferentes firmas consultoras nos dicen el futuro del retail, el futuro de la manufactura. Y el futuro no es uno solo, porque llegan precisamente, hay tantas variables que necesitamos monitorear posibilidades, y esos son los escenarios. Y nuestro propósito con Data al Punto es mostrarles esos escenarios, cuál de ellos tiene mayor ocurrencia en estos momentos y poder que ustedes decidan cuál quieren ser, el que se ahoga, el que sobrevive un poquito o el que se sube a uno de esos barcos salvavidas, pero todo esto dependiendo de las estrategias y que ustedes tengan una perspectiva de futuro. Entonces, con los escenarios, ¿cómo funciona esto? Básicamente en la plataforma en Data al Punto ustedes van a encontrar 8 diferentes escenarios. Los dividimos en periodos de tiempo para que fuera una herramienta de toma de decisiones para cada uno de los empresarios y emprendedores que acceden a la plataforma. En esto, lo que vemos es que en junio, por ejemplo, al finalizar junio vamos a tener 2 posibilidades de escenarios, al finalizar agosto tenemos 3 y al finalizar noviembre tenemos otros 3. Nosotros los estamos monitoreando y los escenarios, básicamente, como les decía, nos dan una perspectiva. Si ustedes ven, por ejemplo, en el mes de noviembre, tenemos un escenario que nosotros llamamos en cuidados intensivos, Colombia en cuidados intensivos, en donde claramente vamos a tener una situación compleja en diferentes sectores, salud pública, economía, política, en estabilidad de servicios de Internet, en servicios generales de nuestras casas, luz, la electricidad, el agua, etcétera. Una falsa ilusión, que es en donde estamos en un punto medio, en donde hay unas cosas buenas, pero otras cosas no tan buenas y nos está golpeando la situación. Y un escenario que nosotros llamamos salimos adelante, que es un escenario un poquito más positivo. Estos son los 3 escenarios. Cada uno de ellos está escrito dentro de la plataforma, como ustedes van a poder ver, con información súper precisa, ¿ok? Y vamos a estarles mostrando, por ejemplo, esa probabilidad de ocurrencia, esa ocurrencia que se tiene de los escenarios al día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos monitoreando muchísimos factores. Entonces, cuando ustedes tienen
3 diferentes escenarios, ¿saben cuál de ellos puede ocurrir? Y los describimos, les damos información, les damos data dura y data procesada además, para que sea de un fácil entendimiento, ustedes van a poder decir, ok, mis decisiones son de esta manera. Les pongo un ejemplo simple. Digamos que en alguno de los escenarios, siendo uno de los factores importantes el dólar para nuestra economía, en uno de los escenarios estamos planteando que el dólar se maneja en un rango entre 3.800 a 4.000 algo. ¿Ok? Si nosotros seguimos en ese rango, o si se supera ese rango, digamos un dólar por encima de los 4.200, para muchas de las empresas que manejan operaciones internacionales, exportaciones, importaciones, esta información empieza a ser súper relevante porque te va a decir, ok, si el dólar va a subir significativamente, si es lo que se está proyectando, entonces necesito tomar una decisión de cómo manejar mi tema de exportaciones, ¿ok? O cómo manejar mi tema de importaciones, cómo manejar toda la parte de comercio, ¿no? Algunos otros temas que vamos a estar manejando es, por ejemplo, los negocios digitales. Entonces, si vemos que la estabilidad del Internet en el país, que es una de las características que vamos a encontrar dentro de los escenarios, está bajando estabilidad, velocidad y demás, los negocios enfocados a la parte digital podrían verse seriamente afectados para poder brindar un servicio de calidad a sus clientes. Mientras que todo lo contrario, si vemos que hay una subida, si hay una buena estabilidad del Internet, pues vamos a entender que tenemos una herramienta para aprovechar y transformar nuestro negocio hacia algunas transacciones digitales. Esto es básicamente cómo funciona un escenario. Iván, no sé si me quieres complementar acá. Pues sobre cómo funciona un escenario yo creo que está claro. No sé si quieras que vayamos a verlos ya dentro de Dato al Punto para hacernos una idea de ya cómo esto se ve en la práctica y vamos alternando entre los escenarios, los macrofactores y las consecuencias. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir yo pantalla y tú me ayudas con esto. Sí. Entonces, muy bien. Aquí voy a comenzar a compartir yo. Y aquí estoy. Entonces, aquí estamos en datoalpunto.com. Ustedes deben estar viendo ya mi pantalla. Cuando ustedes ingresen, esto es lo que van a ver. Lo que les acaba de contar Jorge les aparece aquí en el home, ¿cierto? Les estamos contando cómo se construyó esta herramienta, le estamos hablando de los macrofactores, que ya vamos a ver un poquito más en detalle de esto y de las consecuencias, pero queremos comenzar a mostrarles precisamente la utilidad y contarles de una vez algunos datos interesantes de los que nos hemos dado cuenta. Entonces aquí voy a utilizar aquí la cuenta de Jorge precisamente para loguearme. Cuando yo me logueo, ustedes ven que ya me aparecen acá precisamente unas nuevas elementos en el menú. Entonces, me voy a ir acá precisamente a los escenarios. Entonces, en los escenarios, como Jorge les contaba, hay 2 escenarios que nosotros estamos monitoreando para que a final de junio veamos hacia dónde vamos. Hay un escenario, como Jorge les contaba, que se llama Colombia Unida y otro que se llama Sociedad Confinada. En este momento, el porcentaje de coincidencia de Colombia Unida es casi del 100%, es del 99%. Siempre ustedes van a ver aquí en azul los datos que están a hoy, en rojo el escenario más negativo y en verde el más positivo. Resulta que cuando estábamos creando esto, una de las características interesantes de los escenarios de prospectiva era que a un mes era muy difícil que hubiera un escenario medio. Porque habían tantas cosas sucediendo y con las probabilidades de que se vaya más o menos en Y, que quedaron básicamente 2 escenarios. Una buena noticia es que nosotros venimos haciéndole traqueo a todos estos indicadores y a los escenarios desde el 7 de abril. Eso es ya un mes y medio. La verdad es que como Jorge les decía, para la cantidad de información que está saliendo y que está siendo por ahí hablada, esto es una cantidad, estos son muchos datos. Y la buena noticia es que en los últimos 3 días, estas barritas cambiaron. La barra de la sociedad confinada estaba más alta que la de Colombia Unida. A hoy parece que el escenario que nos vamos a encontrar en junio es este que llamamos Colombia Unida en medio de la crisis. Agosto, vamos a tener aquí estos 3 escenarios, nuevamente como ustedes lo ven
Siempre en azul está el del día de hoy, que este va cambiando todos los días dependiendo de las mediciones que hacemos. Y aquí ya tenemos un escenario medio. Pareciera que a agosto nos vamos a estar enfrentando a un escenario que llamamos luchando por la economía. Es el que tiene el mayor porcentaje de coincidencia. Y de la misma manera, pareciera que a noviembre estamos más cerca del escenario que se llama una falsa ilusión. Sin embargo, nos llama la atención que en los dos escenarios, en los dos eh, líneas de tiempo, a agosto y a noviembre, seguimos estando después del escenario medio más cerca del negativo que del positivo. Entonces, esto es lo más importante en realidad, este es el corazón de Dato al Punto, porque cuando ustedes, vamos a suponer que queremos saber, bueno, de aquí a noviembre, que si ustedes lo piensan en realidad no es tan lejos, pero con todo lo que está sucediendo, con la vista tan nublada, como Jorge les contaba, pues es muy importante tener esta herramienta para que nos despeje un poco la vista. Entonces, quiero ver qué es lo que tiene este escenario de una falsa ilusión. Pues ustedes simplemente le van a dar clic acá al escenario de una falsa ilusión, y cuando entren acá van a ver las mediciones de qué es lo que esperamos en que estén estos factores consecuencia, y aquí abajo está precisamente los datos importantes que Jorge les estaba contando. Entonces, después de leer este escenario, es como si ustedes se montaran pudieran ver efectivamente allá el final de la película y vieran, si este es el final de la película, pues entonces, ¿qué hago yo hoy para que cuando llegue ese final esté preparado? Me voy a devolver acá. De hecho, quiero aprovechar, Jorge, y les voy a mostrar una evolución que va a tener precisamente nuestra herramienta. Durante este fin de semana vamos a estar unas horitas offline, porque vamos a incluir esta información en cada uno de los escenarios. Y es que por cada uno de los escenarios nos vamos a dar cuenta cuáles son los macrofactores y las consecuencias que afectan a ese escenario. Con eso dicho, si quieres, entremos de una vez a hablar de macrofactores y consecuencias para poder volver acá a explicarles de qué se tratan estos numeritos que les estoy mostrando. Listo, perfecto. Entonces, ¿vuelves tú a la presentación o lo hacemos desde Dato al Punto? Acá estoy. Listo. Perfecto. ¿Me confirman si me ven, porfa? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía Iván, y lo quiero aterrizar un poquito, y es, cada semana sale un nuevo decreto o sale el presidente de la República dándonos más información, nuevos lineamientos de hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Y esto entonces, nuestra información está dependiendo básicamente del comunicado de todos los martes en la tarde a las 6 de la tarde. Entonces ¿vamos a salir o no vamos a salir? Esperemos a ver qué dice. Lo que nosotros estamos haciendo acá es realmente dando una perspectiva un poquito más a largo plazo, ¿ok? Para que ustedes se puedan ir moviendo. Si dentro de los escenarios, esas probabilidades que estamos viendo, ustedes ven que hay unos temas importantes en temas de Internet, en temas de movilidad, si son del sector turístico, por ejemplo, pues son temas importantes que vamos a ver. Entonces, quiero contarles es cómo se construyen los escenarios. Los escenarios se construyen desde dos perspectivas. La primera lo llamamos macrofactores. Los macrofactores básicamente son un entendimiento del entorno, es decir, esos 6 factores claves que junto al equipo de expertos definimos como son los relevantes para determinar la sostenibilidad de una organización, lo que tenemos que estar monitoreando. Y se los queremos presentar básicamente y muy rápido. Movilidad de personas hace referencia a los temas de confinamiento, de cuarentenas, de movilidad, de agrupaciones que vamos a tener posibilidades de tener, por ejemplo, en salones de clase, etcétera, etcétera. Y también hace referencia a temas de movilidad a través de terminales terrestres, aéreas o marítimas. La estabilidad del Internet hace referencia a la velocidad y la estabilidad del servicio que hemos tenido durante los últimos meses. De las últimas semanas, perdón. Indicadores económicos. Acá tomamos 3 de los principales indicadores económicos que afectan al país y su economía y digamos, su dinámica, que son básicamente petróleo TRM, precio del dólar y estabilidad de bolsas, tanto la colombiana como las 3 principales de Estados Unidos. El cuarto punto, vemos los incentivos de gobierno.
En los incentivos de gobierno estamos tomando todo lo que el gobierno está declarando, ¿ok? Todo lo que el gobierno está sacando a través de decreto y las estrategias para poderlas evaluar en algunos factores, como son los temas crediticios, tributarios, los auxilios que se están brindando y la inyección de capital en el mercado. Quinto, estamos viendo vacuna o tratamiento. Esto básicamente se trata del descubrimiento de la vacuna, en qué fases nos encontramos de ese descubrimiento y también después de que se descubra, que esa es una perspectiva que no se han tocado en ningún medio de comunicación hasta el momento, es cómo es la parte de distribución de esa vacuna en los diferentes países, la parte de producción incluso, porque un solo laboratorio que descubra no va a tener la capacidad de producir en masa para todo el mundo. Entonces, ¿cómo van a ser esos procesos? Y los levantamos, digamos, la información y los estamos monitoreando. Finalmente, tenemos toda la parte de propagación del virus y es cómo se está comportando la parte epidemiológica en el país. Iván, ¿estás? Sí, entonces acá me voy a volver a pasar a datoalpunto.com. Aquí sí, vamos a compartir. Listo, aquí ya deben estar viendo otra vez mi pantalla, ¿cierto? Entonces me voy a pasar precisamente a los macrofactores. En esta pestañita de macrofactores, siempre vamos a estar viendo esa medición de esos factores grandes que son muy poco gobernables, pero que están dándole vida a esos escenarios. Entonces, aquí está la explicación que Jorge les acabó de hacer, de qué están compuestos cada uno de esos macrofactores. Para que ustedes tengan en cuenta siempre, aquí les va a aparecer la última medición, o sea, la medición del día inmediatamente anterior. También para que tengan en cuenta las escalas, lo que ustedes están viendo acá es un proceso de normalización de los datos. Entonces, como en movilidad de personas estamos hablando de decretos que nos implican o que nos limitan la movilidad en las ciudades o entre ciudades o países, pero en estabilidad de Internet estamos hablando de megabytes de descarga o subida de información versus tiempo al aire de los servicios, y en los indicadores económicos estamos hablando del precio del dólar, del petróleo y de las subidas o bajadas de las bolsas. Todo eso necesitamos ponerlo en una misma escala para que tengamos la capacidad de verlo exactamente como ustedes lo ven ahí, para hacernos una idea en qué está peor o qué está mejor. Entonces, toda la escala está entre 0.8 y 5, donde si está más cercano al 0, este macrofactor está más precario, no está tan bien, y si está más cerca al 5 es porque está más bien cercano a los niveles ideales. Luego aquí abajo ustedes van a ver esta grafiquita que ya la habían visto en la presentación de Jorge, que siempre nos va a mostrar la volatilidad de esos macrofactores. Entonces vamos a ir viendo cómo han estado subiendo o bajando desde que nosotros estamos llevando récord de la información, y esto simplemente, ¿para qué les sirve a ustedes como empresarios? Pues para ver si en dónde, a cuál de esos macrofactores le tengo que poner cuidado dependiendo de qué tan volátiles son. Y aquí abajo, en el comportamiento histórico, están viendo precisamente en los últimos 30 días, o si quieren ser un poquito más detallados a la semana, por acá van a ver el comportamiento en la última semana. Déjenos darnos algunos datos importantes, al menos de los últimos 30 días. Como ustedes se dan cuenta, que es el macrofactor de incentivos de gobierno, es el que está más alto, es el que está más alto acá también en la calificación, y es que el modelo lo ha venido jalonando precisamente el gobierno. Gracias a todos los auxilios, inyección de dinero en diferentes sectores, aplazamiento de pago de impuestos, los movimientos con los bancos para los créditos, todo esto ha venido a impulsar y un poco a mermar el impacto que pueden tener los otros macrofactores. Yo no sé si tú quieres decir algo específico de incentivos de gobierno, Jorge. Sí, ahí, como entendemos que el gobierno está generando esto, se nos abre una gran pregunta, y esa, ¿cuánta gasolina le queda al gobierno para poder mantener y, digamos, la estabilidad que hasta el momento hemos tenido dentro del país? Y es ahí en donde
nosotros consultamos a diferentes expertos y en una sección que más adelante Iván les va a mostrar de expertos, nosotros consultamos, los entrevistamos para poder esas preguntas que se nos van abriendo con la realidad del entorno, con los escenarios y con las consecuencias, poderlos clarificar o por lo menos ver cuáles son esas perspectivas. Por ejemplo, todos los días, me voy a adelantar un poquito, Ivancho, todos los días estamos viendo que el número de contagios crece significativamente, ¿ok? Pero desde lo número y desde el número, desde la data y desde la perspectiva más cualitativa epidemiológica, vamos bastante bien en la estrategia que se está generando, pero eso necesitamos entenderlo y es información que no, a veces no es tan fácil de procesar. Por lo tanto, tratamos de brindarles perspectiva no solamente con la data, sino con la opinión de expertos que pueda profundizar en esas opiniones. Y ahí, por ejemplo, tenemos unas entrevistas súper buenas para el tema de gobierno y hasta dónde van a alcanzar sus ayudas. Aprovecho lo que hablaste de la propagación del virus. Es este indicador que ustedes están viendo aquí abajo. Aquí básicamente, y recuerden que entre más abajo esté es porque está mal y entre más arriba esté es porque está bien. Por aquí tuvimos un par de picos buenos y volvemos a tener un pico bueno desde el 19 de mayo. Aquí nosotros lo que estamos midiendo es la velocidad de propagación, es decir, el porcentaje de crecimiento de un día a otro del total de contagios y los estamos promediando por semana. Esta manera de medirla la están usando también en varios países y es precisamente para darnos cuenta de qué tan efectivas están siendo las medidas y qué tanto estamos controlando la propagación del virus. Como ustedes ven, había estado en realidad no tan bien, la velocidad había estado todo el tiempo por encima del 5%, incluso tener días de picos de más del 10% de velocidad, pero desde el 19 la velocidad ya bajó del 5%. Si hubiera continuado a la misma velocidad, estaríamos hablando de doblar los contagios entre 8 y 12 días aproximadamente. Con esta velocidad, parece que la velocidad de doblarse de contagios la estamos llevando más hacia los 20 días. Sigue siendo una velocidad alta, porque en los países donde en realidad ya le bajaron muchísimo la velocidad de contagio, estamos hablando de velocidades de crecimiento de menos del 1%, nosotros todavía estamos cercanos al 5%, pero por debajo. Sin embargo, es una mejora. Por el otro lado, ustedes ven aquí el indicador de la estabilidad de Internet. La estabilidad de Internet, como ustedes ven, sube y baja. Aquí nosotros estábamos midiendo tanto la velocidad como la estabilidad. Nosotros nos hemos visto más afectados en realidad por velocidad que por estabilidad. Estoy hablando de las ciudades grandes, las ciudades capitales. En las ciudades intermedias sí se han visto afectaciones de estabilidad. Sin embargo, los operadores de Internet han hecho en realidad una muy buena labor, porque miren que arrancando hacia mediados del mes de abril era más bien algo inestable, tendiendo a estar en la mitad, y ahorita, aunque sigue algo inestable, estamos inestables hacia lo alto. Eso es muy positivo para todos los que estemos haciendo negocios digitales y seguramente necesitamos que se mantenga así porque vamos a necesitar digitalizar aún más. Aquí tienen el de los indicadores económicos, que como ustedes ven también era un indicador que estaba en realidad estaba muy bajito cuando nosotros lo arrancamos a medir. Jorge les contaba, tuvimos esta crisis momentánea del petróleo, los precios del dólar en realidad se han mantenido más o menos estables, pero las bolsas han estado sufriendo golpes constantes y en realidad no han arrancado con una velocidad de crecimiento importante. Sin embargo, desde la semana pasada, desde el 17 de mayo, estamos comenzando a ver un repunte principalmente jalonado por los precios del petróleo y por la estabilización de los precios del dólar entre 3.500 y 3.800. Esa es una mezcla ideal tanto para muchos de los negocios de Colombia de importación y exportación, pero sobre todo para las finanzas públicas, dado que dependemos tantísimo de exportaciones de petróleo. El otro indicador que ha estado más bien quietito, aunque tuvo una pequeña subida por acá, el 28 de abril, es el indicador de la movilidad. Y simplemente aquí nos está mostrando que todavía tenemos un alto grado de confinamiento. Hubo este pequeño salto
que fue cuando decretaron que en los municipios libres de COVID se permitía una mayor movilidad, pero aún no está permitida la movilidad, como ustedes saben, entre ciudades ni la movilidad internacional. De hecho, tenemos todavía esta semana de ampliación de la cuarentena obligatoria solo con las excepciones que van sacando dependiendo de las autoridades locales. Entonces, en realidad, en términos de movilidad todavía estamos bajitos en ese indicador. Y por último tenemos el de la vacuna o el tratamiento. Y este sí, este ha estado plano desde que nosotros comenzamos a medir. Por lo que Jorge les contaba, aquí tenemos que medir no solo que se haga el descubrimiento de una vacuna o de un tratamiento, sino que se ponga a producción y que se distribuya masivamente. La buena noticia acá es que cuando comenzamos a monitorear este indicador, apenas habían 10 proyectos entre vacunas y tratamientos que estaban reportando constantemente a la OMS sus avances. Eso es lo que nosotros estamos midiendo acá. A la semana pasada, a la medición, de hecho, sí, a la medición de este lunes, habían 323, de los cuales 123 eran para vacunas y el resto eran para tratamientos. Entonces eso significa un crecimiento tremendo en un mes y medio de una cantidad de empresas que están trabajando precisamente para hacer este descubrimiento. Cuando hacíamos estos análisis con los expertos nos decían que normalmente el descubrimiento y la producción y la distribución de una vacuna o un tratamiento puede tomarse fácilmente 10 años. Eso no significa que nos vayamos a tomar 10 años para esta, porque estamos en una carrera increíble contra el reloj, pero sí nos decían, si esto logra suceder, o sea, si nosotros logramos descubrir al menos la vacuna o el tratamiento este año, eso ya es un gran avance. De los últimos datos que nosotros vimos, es muy probable que entre junio y julio la mayoría, si un buen número de vacunas o tratamientos estén ya en la última fase de testeo en humanos. Puede que en junio o julio estemos recibiendo esas buenas noticias y eso es lo que vamos a estar acá traqueando precisamente desde el lado de los macrofactores. Entonces, con esto vamos a tener un entendimiento del contexto, de lo que, hacia dónde vamos. Y todo esto nos genera ciertos beneficios. Cuando nosotros entendemos hacia dónde va el tema de movilidad para algunos negocios, como el tema, por ejemplo, nuevamente me regreso al tema del turismo, me regreso al tema de los bares y demás, vamos a poder entender también hacia dónde nos estamos dirigiendo, estamos tomando buenas decisiones o no, qué estrategias vamos a implementar. Cuando hablamos de la vacuna, entendiendo que todo el mundo está esperando el descubrimiento de la vacuna, pero no tenemos una perspectiva clara de todo el proceso que se viene después del descubrimiento. Entonces también ahí vamos a poder nosotros tener perspectiva. Esto lo hacemos a través de los expertos. Entonces, Jorge, discúlpame, me faltó mencionar una cosa que fue lo que les dije que va a salir desde este fin de semana. Aquí todavía ven mi pantalla, ¿cierto? sí. Entonces les decía que cada uno de los escenarios vamos a tener estas mediciones. Entonces, como ya hablamos de macrofactores, miren que en este escenario de la sociedad confinada, nosotros creíamos que los macrofactores iban a estar como se ven acá. La realidad es que el servicio de Internet está mejor de lo que esperábamos. Los indicadores económicos tuvieron el repunte y está mejor de lo que esperábamos. Los incentivos del gobierno están mejor de lo que esperábamos. En realidad sabíamos que este iba a ser el nivel de avance con la vacuna o el tratamiento y en movilidad también. Sin embargo, esperábamos que estuviera un poquito mejor la propagación del virus, que no fuera tan rápida como está, y en este no estamos tan bien. Entonces, esto a ustedes les va a permitir, cuando están viendo cada uno de los escenarios, darse cuenta en dónde están mejores o peores esos macrofactores para que precisamente puedan tomar las mejores decisiones y sepan en dónde está lo más frágil. Ahora, ¿Listo? es importante ahí, Iván, quiero que te quedes ahí un segundo, es, para las diferentes industrias, los macrofactores aplican de diferente manera. ¿Listo? Porque algunas industrias probablemente le van a tener que poner mayor foco a los temas de movilidad y otras a los temas de Internet, dependiendo de la naturaleza de su negocio. Nuestro propósito y uno de los updates que vamos a tener este fin de semana es justamente una especie de asesoramiento. ¿Qué industria en la que ustedes se encuentran? Definimos 9 diferentes industrias. A esas industrias les vamos a dar unas sugerencias de póngale ojo, enfóquese en hacer seguimiento a esta información, a estos escenarios, a estos macrofactores y a estas consecuencias. Listo, perfecto.
naveguemos en consecuencias, Ivancho. Yo les explico rápidamente desde la página. Listo. ¿Vale? Entonces aquí nos vamos a pasar a las consecuencias. ¿Qué son Y aquí consecuencias? estamos. De hecho, me voy a medir, me voy a pasar aquí en la medición. Perfecto. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias básicamente es lo que nutre a los escenarios de los posibles cambios en la dinámica social, económica, política de Colombia. ¿Ok? Es decir, en los macrofactores veamos un entorno. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Las consecuencias ya es qué es las posibilidades y definimos 6 consecuencias que este COVID le va a dejar a Colombia y que tenemos que estar monitoreando. ¿Por qué son importantes las consecuencias? Porque en las consecuencias nosotros como empresarios vamos a poder vislumbrar oportunidades y amenazas para nuestra organización. Si lo vemos a modo de DOFA, de una matriz DOFA, FODA, como lo llaman en los diferentes países, los macrofactores son esas debilidades y fortalezas. Acá en las consecuencias nosotros vemos esas amenazas y oportunidades. Y acá es importantísimo porque desde estas consecuencias nosotros también podemos definir estrategias de cómo nos vamos a afrontar. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencias? Esas 6 consecuencias que vemos importantes para Colombia. Primero, algo que llamamos cooperativismo. El cooperativismo lo relacionamos con temas de colaboración, nuevas dinámicas de colaboración y asociación. No sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, algunas de las grandes marcas como Home Center, Linio, Falabella, se unieron para hacer distribución a través de sus canales online para empresas mucho más pequeñas, es decir, sin cobrar un fee significativo. Entonces, empiezan a unirse diferentes marcas. Empiezan, por ejemplo, otro tema de colaboración o de cooperativismo es en mi edificio, nos unimos todos los que somos menor, no somos población vulnerable, digamos una edad de los 30 a 45 años, nos unimos para irles a hacer mercado a las personas mayores. De esta manera evitar que ellos salgan y evitar contagios. Esas dinámicas de cooperativismo se dan en situaciones extremas. Normalmente Colombia es un país bastante individualista desde su parte cultural. Entonces acá, es decir, cada uno se preocupa por su metro cuadrado, ¿ok? Pero estamos viendo cambios importantes en estas iniciativas. El cooperativismo probablemente sea una de los aliados para la supervivencia de las organizaciones. ¿Cómo generamos alianzas entre diferentes instituciones? Lo segundo que estamos viendo es el estado de ánimo social, es decir, cómo se encuentra la gente frente a la situación. En las primeras semanas de encierro, no, estoy seguro que muchos de ustedes escucharon noticias en donde se están incrementando las peleas de pareja dentro de los hogares colombianos. Claro, no estábamos acostumbrados, el estado de ánimo variaba un montón y esto genera una nueva dinámica, pero también genera una nueva dinámica, por ejemplo, si en algún momento se llegan a acabar el gobierno y seguimos cerrados en un tema de cuáles van a ser esas situaciones a dar en algún momento también de cuando nos mostraban cacerolazos en algunos barrios, por ejemplo, nos repercute en ciertas dinámicas sociales en donde ustedes como empresarios pueden tomar también ventaja. Tercero, la Por empleabilidad. ejemplo, Sí. ya salieron también, hoy precisamente esta mañana salió el informe del aumento en casos declarados de depresión y de suicidio y creció así también estamos echando ojo y en las consecuencias, como Jorge les estaba diciendo ahorita, también nos encontramos tanto situaciones de riesgo como de oportunidades. Incluso en el informe estaban diciendo, cuidado con esta nueva pandemia de enfermedades mentales. Aquí son súper necesarios todos los negocios que tengan que ver con salud mental, con entretenimiento, con ocio, que son los que están cerrados. Aquí vamos a necesitar alguna reinvención y una nueva manera de apoyar, porque el estado de ánimo social puede también afectar el resto del mundo. Totalmente, totalmente. Y eso es súper común en momentos de crisis.
Continúo. El tercer factor que nosotros vemos como consecuencia es claramente la empleabilidad. Es de los factores más fuertes que se están impactando tanto en mortalidad empresarial como en temas de desempleo. Entonces, acá lo que vemos es una oportunidad de cómo las empresas, a través de los datos que les podemos brindar, se pueden reinventar sus negocios para evitar el número de desempleos, para evitar el número que sus empresas no mueran durante estos procesos. El cuarto punto es capacidad de respuesta. Aquí asociamos básicamente respuesta que se tiene de cara a la pandemia, especialmente por los gobiernos. Okay. Ahí estamos viendo, estamos en una situación de crisis o en una situación de crisis de acuerdo a esta capacidad de respuesta. Lo evaluamos con diferentes temas como el porcentaje de UCIs ocupadas, las camas, la mortalidad, etcétera, etcétera. Ayer justamente estábamos en comité revisando unos datos de capacidad de respuesta y veíamos que en general ya tenemos una capacidad instalada bastante buena, es decir, la estrategia de cuarentena, de tratar de alargar la curva de contagio, el pico de contagio, nos ha funcionado porque nos ha dado la posibilidad de generar esta capacidad, de poner esta capacidad al servicio de la salud. Ahora bien, vamos a estar traqueando cómo vamos a medir la mortalidad en las siguientes semanas, cuando estemos ya las personas en la calle, que cada vez se ve más afluencia de personas en la calle. Entonces, la vamos a estar midiendo y esa capacidad de respuesta pues nos da también ciertas oportunidades y tranquilidades además, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvo España e Italia, por ejemplo, es que su capacidad de respuesta era mínima frente al número de contagios. Por lo tanto, las estrategias que se están dando acá nos dan cierta tranquilidad y después, ok, hay oportunidades para poder trabajar y seguir desarrollándose dentro del país. La quinta que estamos viendo es la parte de confianza en instituciones. Esto lo vemos desde la parte de confianza en instituciones de gobierno y en sus líderes, ¿ok? Que ha crecido significativamente en las últimas semanas. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, que la favorabilidad que tenía el presidente Duque en inicio de año con la favorabilidad que tiene en estos momentos, que creció más de 30 puntos. Por lo tanto, estamos viendo que estas situaciones a nivel político también generan ciertos beneficios, cierta favorabilidad, y ahí también podemos encontrar estrategias, sobre todo los que están enfocados a temas de marketing político, a temas de imagen, de publicidad, de mercadeo, etcétera, etcétera, tienen posibilidades de encontrar opciones, oportunidades. Finalmente, la parte... Aquí, en ese punto precisamente, la oportunidad de lo que estamos notando es que las empresas también tienen ese espacio de la generación de confianza. Asimismo, como ha levantado la favorabilidad de personajes del gobierno y de instituciones, las mismas empresas se han dado cuenta que en este momento el hecho de estar, porque vimos una ola, llamemos, de solidaridad al principio. En este momento lo que la gente está pidiendo es continuidad, que saber que cuando esté allí afuera puedo estar seguro y que las cosas de cierta manera pueden estar cercanas a lo que era normal. Entonces, aquí la oportunidad es para los que estamos en los negocios, cómo generamos precisamente esa confianza. Finalmente, la digitalización. Entonces, la digitalización se refiere a todas estas transacciones que se hacen a través de Internet, que han crecido significativamente durante este periodo de cuarentena. Como les decíamos, se están generando algunas alianzas, pero, por ejemplo, con Iván estábamos viendo que todo lo que es artículos deportivos se vendió súper rápido, se agotó stock en las principales plataformas de comercio electrónico, ¿ok? Se agotó el stock de estos elementos. Nuevamente, hay oportunidades y sabemos entender la información. Quiero que te bajes un poquito a los sitios, Iván, para comentarles algo. Y es que, precisamente, ustedes acá al final... ¿Aquí o abajo? Abajo, acá, en los sitios. Gracias. Al final de la página, ustedes semanalmente van a tener unos hitos. ¿Qué son los hitos? Es esto que les estamos contando Iván y yo, que la data de pronto no refleja, pero que nosotros a través de la investigación que hacemos con todo el equipo,
aterrizamos en ejemplos, en oportunidades, en amenazas, claves para las diferentes empresas, para ustedes como empresarios. De esta manera ustedes van a poder leer como estos hitos semanales y vamos a tener además unos históricos de hitos para que ustedes empiecen a ver oportunidades, hacia dónde me dirijo, hacia dónde rediseño el negocio, ¿no? Por ejemplo, muchos de las personas que trabajan en temas de comunicación entienden que ya están hasta el tope de hablar de COVID, ¿ok? Entonces, ahí empiezan, como les decía Iván, ya no hablemos de COVID, hablemos de la continuidad, de hacia dónde vamos a salir, de cómo creamos confianza. Y con esta información vamos a poder generar nuevas estrategias de comunicación desde nuestras organizaciones hacia nuestro mercado, hacia nuestro público. Entonces, ustedes acaban de encontrar esos hitos que les van a ayudar, les van a dar una perspectiva, ampliar la perspectiva, a transformar ese número que tenemos arriba en temas mucho más puntuales para que ustedes tomen decisiones y aprovechen estas oportunidades. Bien, de mi lado les voy a contar dos cosas más. En esta sección vamos a tener muy similar a la anterior el comportamiento de las consecuencias en el mes y en la última semana, si quiero ver precisamente esa variación. Y acá la gran diferencia es que ustedes van a encontrar unas zonas de alertas. Aquí se las tenemos explicadas, pero básicamente es para darnos cuenta en cuáles de estas consecuencias están en estado más precario. Por tanto, allí es donde hay más amenazas, pero también más oportunidades. Ustedes saben que en los negocios, como en la vida, en donde más riesgo, pues puede haber también mayor rédito. Entonces, aquí es donde ustedes pueden entrar a ver ya visualmente cómo se han venido moviendo estas a lo largo del tiempo y en dónde de estas todavía hay alerta máxima, en cuáles ya estamos en alerta alta y en cuáles ya más bien estamos en zona de alerta media o idealmente en algunas, pues en algún momento llegaremos a estar sin alertas. Por último, para poder, porque a veces puede que yo tenga habilidades con los números y sea súper curioso y agarre todos estos datos y los utilice al máximo, pero si yo quiero tener algo más de guía, aquí va a estar siempre nuestra sección de expertos. Entonces, en la sección de expertos, ustedes van a encontrar estas entrevistas escritas o en video de las que les vamos a ir contando temas específicos que tienen que ver tanto de los macrofactores como de las consecuencias. Entonces aquí está, por ejemplo, la del doctor Luis Hernández, que es fabulosa para entender precisamente los temas de epidemiología muy en blanco y negro. Por acá está precisamente la entrevista con un experto de gobierno para saber, bueno, hasta cuándo llegan los incentivos y toda esta información la vamos a tener aquí siempre disponible. Y si yo quisiera ver únicamente por categorías, por ejemplo, quiero saber sobre lo de movilidad, porque yo estoy en el sector del transporte, quiero saber qué se habla de acá y cómo interpreto esos datos, pues le haré clic y allí nos vamos a dar cuenta de las soluciones de las entradas que entren de movilidad. Bien, creo que eso es todo de nuestro lado, ¿cierto? Aquí con gusto respondamos preguntas. Dale. Daniela, Sí, tú nos dirás. muchísimas gracias, Jorge, Iván. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para que la escriba por el chat o active su micrófono y la haga directamente. Mientras llega una pregunta, yo voy a aprovechar entonces, les tengo un regalo, igual te lo voy a mandar a ti al Ya le correo. proyecté, Ancho. Ah, ¿tú lo tienes también? Sí. Ah, exacto. Bien. Entonces el regalo es este. Tienen este código de descuento para los miembros de la Cámara Colombo-Chilena. Entonces, Daniela también, pues obviamente a los que están aquí en el webinar, adelante. Ahí quedan con el código para que entren a datoalpunto.com y tengan un 10% de descuento en la compra. Y también te lo enviamos a ti por correo para que lo compartas con tus afiliados. Listo, perfecto. Algo adicional que vamos a tener, Daniela, es dentro de las personas que de aquí dentro de 2 semanas sean miembros de Dato al Punto, les vamos a dar a su empresa a través de un programa externado, vamos a prospectivo, es decir, les vamos a armar una estrategia rápida con una perspectiva de futuro a un determinado tiempo, analizando diferentes variables, tendencias, temas tecnológicos, de cómo puede ser ese futuro
brindando todo este proceso consultivo, que para que se hagan una idea, normalmente para cualquier empresa, un proceso consultivo de esto cuesta más o menos unos 150 millones de pesos. En estos momentos, gracias al apoyo de la Universidad Externado, a un programa Padrinos que ellos manejan, vamos a estar dando uno para las personas que estén inscritas hasta la otra semana. Entonces, también es una oportunidad para poder ir construyendo futuro dentro de sus organizaciones, poder ir monitoreando diferentes tendencias y establecer las estrategias que hoy por hoy, justamente con esta crisis, se vuelven tan importantes. Yo quiero cerrar antes, el último mensaje, digamos, de esto, antes de pasar a las preguntas, es, miren, cuando nos suceden estas situaciones, pues básicamente nos hacemos varias preguntas. Las primeras, ¿qué decisiones debemos de tomar? ¿Cerramos, no cerramos, mantenemos la empresa, mantenemos la nómina, hacia dónde vamos, cómo rediseño mi negocio, ¿no? Tenemos que definir quién queremos ser, el Jack que se ahoga, el Jack que sobrevive un ratico o el Jack que se monta el bote y puede sobrevivir en medio de esta tormenta que se está generando. Pero lo más importante es el dónde mirar, porque no tomar decisiones sin información es la peor decisión que se puede tener para un emprendedor. El feeling en estas situaciones no es suficiente. Necesitamos saber dónde mirar. Y a tal punto precisamente es eso. Es una especie de faro que nos muestra posibles escenarios, nos muestra factibilidad de esos escenarios, nos muestra data, nos muestra interpretación, análisis, para que podamos entender todo ese contexto colombiano y salvar nuestras organizaciones. Entonces, la invitación está súper en la mesa, junto con Daniela, con Iván, ingresen a Dato al Punto con su código de descuento, hagan parte de esta comunidad, amplíen su perspectiva con los expertos y bueno, y por lo menos que tengamos la oportunidad espero, de apoyar a alguna de las empresas que están acá a través de este proceso prospectivo que vamos a dar. Listo, perfecto, Jorge, Iván, muchísimas gracias por su intervención. Si alguna persona tiene alguna duda, me puede escribir y yo se las transmito directamente a ustedes para que puedan dar claridad sobre alguna inquietud que se pueda tener sobre la plataforma o sobre la charla. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a todos quienes Esperamos un momentito. atendieron. Sí, esperemos a ver si hay preguntas. Sí. Y si no, igual. Bueno, yo creo que Todas las preguntas son bienvenidas. Llegan, y si no, yo creo que las dudas pueden surgir usando la plataforma. Claro que sí. Bueno. En Dato al Punto van a encontrar nuestros contactos también, nuestro correo y también un teléfono de contacto. Cualquier duda que tengan, que les podamos apoyar, estamos súper dispuestos a hacerlo. Entonces, mil gracias por su tiempo. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos. Vale, Iván, Jorge, a ustedes que estén muy bien. Buen día. Buen día, que estén bien. Hasta luego.